Eso de que después de la tormenta llega la calma fue lo más efectivo que pasó en mi tiempo en Nuquí, pues afortunadamente el tema del tsunami quedó en el pasado y nos permitió vivir una experiencia única directamente en el mar Pacífico. Y aquí estoy con Eduardo, un pescador en Berá con más de 14 años de experiencia en esta actividad y a quien conocí gracias a Alex, otro en Berá con quien conversé mientras solucionábamos nuestro vuelo que fue cancelado en Quibdó y a quien le comenté esto de viajar y punto. Se le hizo un poco extraño, pero confiando en su instinto decidió ayudarme y así es como resultamos subidos en esta lancha rumbo a nuestra gran primera aventura aquí en el Pacífico del Chocó. Bueno, parceros, aquí inicia esta aventura. Estamos aquí con Eduardo, un amigo en Berá que nos regala aquí el viaje por Nuquí, por el Pacífico, de la comunidad que Nuquí Arriba, ¿no? La comunidad Nuquí Arriba. Nos vamos de pesca, parceros, una pesca, no cualquier pesca, porque nos vamos a mar adentro, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto mar adentro? ¿Por ahí cuántos kilómetros? Pues ahí como le digo, 4. Unos 4 kilómetros. Entonces, bueno, va a estar muy buena la experiencia. Bueno, amigos, empezó a mover esto. Bueno, Eduardo, ¿cómo la ve? Bien, bien. ¿Qué tal el día? Bien, bonito. Nos hizo un día excelente, ¿cierto? Sí. Se llama la ley de atracción, hermano. Ayer Sí. llovió toda la noche, toda la Sí. mañana hoy y nos despejó. Son que las 4 casi de la tarde. Sí, las 3 y pico. 3 y pico, ¿no? Ya 4. Estamos listos para ir a vivir esta aventura. Es una actividad de admiración porque ¿cuántos años llevas pescando? 14 años. 14 años, vea. ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo es este mundo porque es una pesca nocturna, parceros. Mañana a las ¿qué? ¿A qué hora estamos volviendo? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, confiando en Dios, estamos volviendo. 6:30, 7. 6:30, 7. Ajá. Pucha. Bueno, una experiencia más acá en Nuquí, en el Pacífico. Esta vez con Eduardo. Vamos pues, parceros. Empieza esta aventura. Dios mío. En nombre de Dios. Ya estamos dejando allá la parte de Nuquí. Y acá llegamos a la Isla Sagrada. Una vez dejemos acá, atravesemos esto, ya empezamos a entrar a mar abierto, ¿no? Sí, mar abierto. Ya, aquí ya, esto es lo único que defiende a Nuquí. Y ya, hacia el Pacífico adentro, parceros. Amigos, les cuento que el día de ayer llovió toda la noche, llovió toda la mañana hasta mediodía. Tenía yo un poco de vaina por el tema de tanta lluvia, tanta tormenta. Y vean cómo está de calmado este mar. Vean, después de la tormenta llega la calma, muy bien dice el dicho, ¿no, Eduardo? Sí. Vean, pero es que es una cosa quietiquitico. Aquí ya Eduardo está listando pues los hilos, los nylos. Vamos a ir a sacar las carnadas. Toca esperar hasta la noche, hasta por ahí a partir de las 6:30 ya con las luces. La carnada pues se atrae y empezamos a sacar carnada para irnos a otro punto. La idea es que cierra ahí. Cierra champeta y champeta. Y por de buena pargo. Por de buenas pargo, Pargo uy, rojo. pargo rojo, bueno. Esperemos que sí, con todo, vamos con la mejor actitud, emanando ese aura así que atraiga tanto pez como se pueda. ¿El plomo? Sí. Vean, deja cuerda donde sale la plumita, pa. Ahí está la vaina.
¿Cuánto tiempo pescó usted sin la carpa? Uy, digamos los 14 años completos. 14 años. Hace un mes nomás que el hombre lo montó. Pucha, ustedes se imaginan ese palo de agua y usted ahí Aguantado, man. aguantado. Ahorita. Aguantado nomás uno protegerse con esa papa. Hay un pantalón de ese mismo amarillo. Sí. Se coloca ese y la tapa y una bolsa abajo. Encima de este coloca dos bolsas. Y encima va la amarilla esa. Y saque. Déjalo quieto que llueva por todo lo que quiera. Ahí usted no se moja. Se humedece sí, pero no. Claro, no se empapa. Vean amigos, empiezan a llegar más pescadores. Ellos se vinieron por toda la orilla buscando carnada, pero acá Eduardo ya tiene el punto donde salen y no me pone a perder tiempo, ¿sí o no? Sí. Viene a la fija. La experiencia, 14 años, Virgen Santísima, mire. Oiga Eduardo, cuéntenos un poco de su vida. Usted pertenece a la comunidad en verano. Sí. ¿Y cómo se llama su comunidad? Comunidad Nuquí Camaronera. Nuquí Camaronera. ¿Cuántos viven allá? Pues por el momento estamos habitados por 758. 758. ¿Cómo se dice? Hola, mi nombre es Eduardo. Algo así, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo en Emberá. Mutru Jarabata Eduardo. Mutru Jarabara Luis. Ah, ¿cómo la vieron? Acá estamos aprendiendo en Emberá. Mutru Jarabara Luis. Oiga Eduardo, cuéntenos un poco de su vida. Usted me contaba hace ratico que, bueno, se fue muy pollo de la casa. A los 16 años. A los 16 años. ¿Y qué se puso a hacer? ¿A chambear en qué? ¿A trabajar en qué? A arrear madera. Madera. ¿Usted ya bajaba madera por allá en la montaña? Por la selva, sí, por la montaña. Por la selva, pero eran troncos de 7 metros de largo. De largo, sí. 7 metros, 8 metros. Sí. 6 metros. Bueno, de diferente dimensión, dimensiones, longitud. Sí. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Después se pasó para dónde? Después, cumpliendo a los 14 años, llegué a la parte del municipio de Nuquí. Ajá. Ya me relacioné con la gente nuquiseño, empecé a ir a las comunidades, a la comunidad de mi raza. Pues me enamoré con una mujer y ajá. Allí me quedé. Ya, lo amañó. Ya me quedé radicado a esa comunidad. Ajá. Ya, y como tengo familia en esa comunidad, pues ya me quedé ahí. Y este es el momento que estoy viviendo con ¿Y ahora se dedica a la pesca? Y me dediqué a la pesca. A la pesca. Después de tanto tiempo de haber estado trajinando en paletero de madera. Y ya son ahora 14 soy años. Pescador, reconocido como pescador, tengo mi carnet. Ah, juepucha, vea. Acá está la voz de la experiencia, 14 años acá en el mar Pacífico, para arriba y para abajo, ¿sí o no? Sí. Cuéntenos una experiencia así como que usted diga, uff, esa fue dura, o el mar, o me tocó guerrearla fuerte. Claro, pues sí. Deben ser muchas, ¿no? Hay momentos que uno pasa mucho trabajo en el mar. Ajá. En el momento de tiempo como mareteo, lluvia, viento, ya entonces uno ahí pasa trabajo porque uno no sabe para dónde echarse. Sí. Queda quieto hasta que pase la tempestad. La tempestad, sí. Imagínese esas tempestades. Ayer que cayó un aguacero bravísimo, claro. ¿Cómo hubiera sido en el agua así? Acá afuera eso pega durísimo. La lancha esta pues lo pone chiquitiquito. Sí. Sí, lo pone chiquitiquito, lo corre para allá y para acá. Pero ancla y ahí se mantiene firme. Se mantiene firme, sí. Y siga pescando. Sigue, sí. Hasta hay momentos muy duro. Y momentos que uno se queda, envuelve en la hilo y apenas uno queda esperando
Templonazo. El trancazo de accidente ya. Ah, ok. Ajá. Pronto, ¿no? Claro. Ya. Todo eso, mano, eso son unas tragedias, digamos, Bueno, del campesino. los riesgos a los que está expuesto el pescador, ¿no? Sí. Claro, bravísimo, bravísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ¿sí o no? Ojalá con la ayuda del Señor, hombre. Claro, hoy sacamos buen pescadito. Alguna librita de pescado. Claro que sí. Para que se vea que cómo es que se busca El alimento, el pan de cada día Sí. acá en el Pacífico. Sí. Ah. Ahí está, amigo. Vamos a ver esta experiencia. Aún no ha arrancado el sol. Ya empieza a irse. Faltan unos 10 minuticos, 15 minuticos por ahí, ¿no? Pues de pronto una media Por ahí hora. una media horita. Ujú. Más de luz. El sol ya abajo está bien fuerte. Y ahí Vamos ya a esperar. Ahí prendemos la lámpara. Las lámparas. La lámpara para que acerquen las carnadas. Ujú. Un burique. Ay, una pati seca. Ajá. Bellezura. El primero del día, parceros. ¿Cómo se llama esa? Se llama pati seca. Una patiseca. Cargaba un anzuelo. Esta es la primer carnada, amigos. Un patiseca. Vean esos colores. ¡Wow! Solo la naturaleza logra esos colores, vean. No. Un plateado, unos azules, verdes, una mezcla. Dice Eduardo que esté sabroso así, desmechadito. ¿Sí o no? Uy, vea esos colores. Aquí ya estamos nosotros también, vean la juega. Hay que toque piso, ella tocó. Sí, bueno, hacerle una mordidita y le quede medio tocando y Aquí es con calma, amigos, esto es con calma, ¿sí o no, Eduardo? Paciencia es la palabra que tiene el pescador más presente, ¿sí o no? Porque Sí. usted no saca nada con afanes. No, amigo, ya empezó a caer la carnadita, vean. Ah. ¿Otro ojote? Sí. Se llama ojote este pescado, vean. Y esta es la propia carnada para la sierra. la sierra. Escuchen cómo suena. Ahí está. Así se iluminó esto. Ahora sí que llegue la carnadita. Visita acá pescadores, dos pescadores allá. Allá hay otro. Bueno, vaya bien a todo el día de hoy, ¿sí o no? Decía un amigo llamado Héctor, decía, el sol es muy grande y para todos hay. Sí. Ah, sí me encantaba cuando decía esa palabra, hermano. Ese man no transpira nada de envidia. Para todos allá, ¿cómo la ven? Saluditos para Héctor por allá en Cincinnati, Ohio. Un bacán, un hermano mío. Para todos ahí, vean. Y este cielo despejado y hermoso. Para todos hay pescadito. Este también es un ojón. Ojote, sí. Ojote. Vean, nos llegó un ojote, amigos. La primera carnadita ahí de Lucho, vean. Uno, vea. Tenía que pegarse. El segundo de viajar y punto, amigos. Casi que no, le vea. Ahí cayó ojote. Ojote, sí. Ojete. Ay, no. Ay, casi que no. Se me soltaron ahí seguido. Casi que no, vean. Vean, ahí está mi aporte, amigos, de carnada. 2. Vamos a enseñarle en verá a la gente. Sí. ¿Cómo se dice hola? Vamos a aprender lo básico. Hola. Mera. Mera. Ajá, mera. Mera. ¿Cómo se dice buenos días? Sawan unandrusi. Saban Unandrusi. un andresí. Ajá. Saban un andresí. Ahí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sawambu. Sabambu. Ajá. Buenas noches. Sawambu nan dimisi. ¿Cómo? Sawambu nan dimisi. Sabambu nandimisi. Ajá. Sabambu nandimisi. ¿Cómo se dice amigo? Amigo. Che. Che. Ajá. Che. O
o decir, ¿cómo está, amigo? Merache. 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 Voy a empezar a usarlo mañana. Merache. ¿Cómo se dice hermano? Chava. Chava. ¿Y hermana? Chapabuena. Chapabuena. Ya le agregan su buena. Güera es. Chapabuera. Güera es mujer. Ok. Hembra. Pues. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es tu nombre? Mutru. ¿Ah? Mutru. Mutru. Casa Trunguata. Hijo de pucha, Mutru. Mutru. Casa Trunguata. Casa Trunguata. Es su nombre. Bueno amigos, ahí aprendimos un poquito de Emberá el día de hoy en este capítulo de Viajar y Punto aquí con Eduardo. Eduardo, gracias. ¿Ya vamos a arrancar entonces? Sí. Bueno amigos, ya llegamos por acá al punto donde va a iniciar la pesca. Acá nos vamos a quedar toda la noche. Por allá atrás de Eduardo ya lanzó ancla. Se puso una boya ahí para que quede la vaina mejor. Bueno, vamos a ver cómo nos va, parceritos. Bueno, estamos alistando acá los anzuelos. ¿Qué número son esos anzuelos? Número 6. Número 6. Ya es un gancho así, amigos. Vamos a tratar de que salga sierra de que un brazoto así. No, es de 5 libras, 4 5 libras. 4 libras, bueno, lo que salga, ¿sí o no? Uy, es lo que es carnada, hermano, y salen 4 de ahí. Imagínese. Bueno, ahora sí, amigos. A lo que vinimos, vamos. Bueno. Estamos pero listos, vean. Fuímonos. Adentro. Aquí ya de esperar. Eduardo cortó unos pedacitos así, los tiró ahí para que caiga. Empieza a picar el pescado. Eduardo pescaba y pescaba. 1, 5, 10 y mi suerte de principiante aún no me acompañaba. Tomé una pausa para cenar, para traer buena energía y volver con la mejor actitud. Bueno, mientras nos coja acá la vaina, vamos a pegarle acá una cenita, chichitas, arroz y papa, amigos, porque quema. Bueno amigos, ya me picó el primero, jaló, pero no agarró. Por allá agarró. Vamos a ver, el templonazo está bueno. Está bueno el templonazo. No lo recoja así, ahí lo pata. Amigos, por fin. Lo enredé bastante. Ay. Es. Dejémoslo por ahí que caiga. Ay, fue pucha. Se mejoró la vaina, compadre, ahora sí. Ay, no, ya que. Vean, el primero de la noche, hermano. Bueno amigos, una sierra. No nos fuimos blanqueados. Acá está, vean. Primero de la noche, amigos. A esto vinimos, vean. ¿Sí ve que era cuestión de echar cenita? Ya no nos fuimos blanqueados, compadre. Ah, estaba preocupado yo, ¿no? Bueno, pescando ahora sí, por acá. Ahora sí. En la costa pacífica del Chocó, vea. ¿Cuánto pesa esta sierra? 3 libras. Bueno, seguimos amigos.
Bueno, para una carnada para acá, compadre, que esto se puso bueno. Ya, Esto se compuso, muchachos, esto se compuso. todo eso es práctica aprendida. Claro, hermano. Lo bueno es que estamos con el experto. Ahí 14 añitos lleva ahí don Eduardito. Este está bueno. Está bueno. Ay. Con una pata por ahí. Otra sierrita, compañeritos. Otra sierrita, viajar y punto. Miren esos dientes que tiene esta vuelta. Mírenme esos dientecitos. Amiguitos. Viviendo la pesca por acá en el Pacífico, vea. Hola, y que descanse. Oigan, jala bueno ese pescado. Vea. Ahí está. Segundo de la noche. La primera más a la esquinita y la segunda así, lo quemando. Vamos por el tercero de la noche. Una champetica, amigos. La flaquita más delgadita. Mire los dientecitos que tienen, vean. Ahí, Virgen Santa. Otro. Otra sierra, amigos, vean. Hasta que chapolea. Vean. ¿Cómo la ve, Eduardo? Ya llevamos 4 sierras y una champetica. Ahí va sumando, amigo, ahí va sumando. Ya nos enchimbamos. Otra sierrita. Otra sierrita. Otra sierra, parceros. Esta grandecita. Uy, compadre, está grande. Hay que enderezar el acero. Ya aprendimos. ¿Cómo le pidió lo que le dije? Enredar. Cóbralo. Ahora es que le salió allá una, vea. Ahí ya se fue. Ahí ya, esa sí era la técnica. Ya. Vea, ya sacó otra sierra. Eduardito. Puso bueno la noche. A ver si estamos de buena y nos saca otra acá en un momentito. Para ver que ya estamos enchimbados. Esto puede picar cuanto menos lo esperemos. Eduardo ahí anda con un anzuelo a un lado y con el otro anzuelo al otro lado. Bueno, amigos, 10 para las 5. Termina la jornada, vea. Salió buen pescado. Yo aporté de los míos ahí, que estuve de suerte. No me fui limpio, ¿no? Y me eché un sueñito. La verdad me cogió el sueño y me cogió el frío también. Dura la tarea de admirar esta actividad de la pesca acá en el mar. Acá Eduardo es un duro, hermano. 14 años en esto. Mis respetos, en serio, y de todos, obviamente. Pero bueno, gajes del oficio, ¿sí o no? Gajes del oficio. Ya vamos acá a arrancar. Y la siguiente actividad, pues ya es limpiar el pescado. Y posteriormente la venta, amigos. Fuímonos pues.
Bueno, gente, aquí ya llegamos al lugar donde vamos a bajar el pescado, pero toca hacer la tareita de sacarle toda la parte interna, desbucharlo, le dicen por aquí. Un rato, ¿eh? Claro. Pesadilla para todo. Agallas para afuera. Como llegamos ahí, bau, listo, arreglado, mano. Sabu. Sabu, así. Sabu, mata, cachirito, ¿cómo es? Ah, echemos una vera canasia. Bueno, vera canasia, echemos. Tía, serio, no me nada, ¿verdad? Salió el pescadito. Vea, por acá doña Luz Marina nos brindó un tintico después de llegar de la pesca. Y llega la gente a comprar, vean. Directo al peso, vean, la gente de una vez llega a llevarse su sierra, vean. Se va rapado ese pescado, ¿no? Ve, aquí hay gente que lo compra todo a veces. Ahí está 46 libras. Ahí está. Bueno, José, muchas gracias. Ahí nos despedimos. Bueno, Eduardo. Amigos, vean. Así terminamos el día. Aquí con Eduardito, parcero en Verá, que nos permitió vivir esta experiencia de la pesca. Parce, mis respetos para usted o yo. Bueno, pues. Estuvimos muy afortunados con el clima. Yo venía preocupado porque ha estado lloviendo y unas tormentas. Yo dije, nos va a tocar una tormenta. Y ahora me lo imagina usted por allá solo. Ah, ¿ustedes se imaginan a Eduardo solo pescando y con esa marea moviéndose al 100? No, parce, esto es de admirar, de valorar. Y pues cuando se coman un pescadito ya saben la tarea tan dura que hay que hacer, ¿no? Sí. Hermano, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo se dice? Hasta la próxima. O nos vemos pronto en Verá. Eduardúa de Ununía. Eduardúa Ununié. Amigos, nos despedimos. Espero les haya gustado este capítulo de Viajar y Punto aquí con Eduardito. Hermano, muchas gracias. Bueno, pues, hermano. Ahí nos vemos. Bueno. Chóquela ahí esa vaina. Listo. Más adelantico. Más tarde lo vemos. Pues. Hágale, hermano. Chao, pues. Listo, pues. Amigos, nada, espero les haya gustado este capítulo pescando en el mar Pacífico nuquiseño. No, qué experiencia tan pasada. Vean, salimos acá con nuestra parte. Apoyen el proyecto, el viaje, por acá perdiéndonos por el Pacífico en esta segunda temporada. Y recuerden, amigos, numeral, perderse por Colombia. Seguimos perdiéndonos por acá. Chao. Oigan, estaba ahí en la casa cuando llega Eduardo, el parcero de la pesca. Me dice, oiga, vamos que tenemos algo para usted. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Me dice, sí, llegué allá con el dueño del lugar. Y vean. ¿Cómo la ve, parcero? Este es mucho bacán, en serio, que no me la creo. Yo le dije, pero ¿es en serio? Me dijo, sí, usted trabajó. Y yo, pues bueno, tiene razón, ¿no? Pero no, parce, mucho bacán a lo bien. Muy linda la gente que le pone la vida a uno en el camino, parceros. Ay, chao, pues. Así. Sí, no, así sí, pero esto toca algo profesional también. ¿No, verdad? Este sí manda para Petro. Bueno, pues, otra vez. Ay, doña María. Dios lo bendiga y lo bendiga y lo acompañe. Y despacio que estoy de afán. Muchas gracias. Ya estamos. ¿No se le queda nada? Creo que no. El cariño por usted. Gracias, igual. Mundo posada, los vientos de carretera. Bueno, doña María, no. Chaito. No, pues. Amén. La quiero mucho. Chao.